habías echado de menos? Seguramente a más de uno le va a dar un vuelco por volver a ver el Mercedes en el canal, y es que sí, por fin vuelve el abuelete, por fin podemos tener algún que otro vídeo del abuelete aquí en el canal de Final Fix. Y lo primero que quiero hacer es recordar que sacamos la ITV finalmente el año pasado, simplemente que al final pues no pude grabarlo, como ya sabéis todos, pues el coche está bastante lejos de donde yo suelo residir y entonces no pude grabarlo. Pero bueno, volvamos al tema del vídeo, que en este caso es una colaboración que tenemos con Autodoc y Ridex de la mano. De ellos van a venir los frenos, las pastillas y varias cositas más para este Mercedes, así que vamos a empezar a desempaquetar todo lo que tenemos por ahí, puesto que este vídeo tendría que haber sido presentado en marzo y al final por temas que todos sabemos de sanidad pues no ha podido ser, pero bueno, por fin lo tenemos aquí. Así que como ya estáis viendo, estas son las pastillas delanteras y la verdad es que tienen muy buena pinta, así como el resto de piezas que vamos a ir viendo. La verdad es que me ha sorprendido bastante la calidad de este tipo de producto, puesto que al principio pensaba que iba a ser un recambio pues algo más mediocre, y al menos a mi parecer está bastante bien. Gente ya me ha dicho que es un recambio para utilizarlo de diario como sustitutivo, como por ejemplo pueden ser otras marcas ya muy conocidas de cambio sustitutivo de piezas originales, que no digo que no, yo simplemente pues las estoy probando. De momento no las he podido probar aquello que digas, por ejemplo, pues 10.000 o 15.000 o 20.000 kilómetros, así que no puedo dar una opinión sobre ello, pero bueno, por lo menos por la calidad que aparentan tener, son bastante buenas. Aquí tenemos las pastillas traseras, como ya estáis viendo también en pantalla, que vienen con sus instrucciones, aunque bueno, en realidad no nos van a hacer falta, puesto que vamos a seguir las instrucciones del manual de taller de Mercedes para este vehículo. En este caso, como siempre os aconsejo, pues es mejor hacer ese tipo de mecánica o ese tipo de operaciones con los manuales de talleres de vuestras marcas, ya que de esa forma os aseguráis que cumplís los requisitos del fabricante y no de cualquier otra marca pues que pueda decirte un poco cómo van las cosas, pero que no es el fabricante en sí. Y al final creo que es lo mejor para todos. Aquí podemos ver que estoy desempaquetando unos discos de freno y la verdad es que tienen muy buena pinta. En este caso son los discos traseros para el Mercedes y la verdad es que tienen, como digo, muy buena pinta y vienen con muy buen acabado. Además tienen su capa o película protectora de aceite, vienen envasados al vacío o envasados en atmósfera protectora, como queréis llamarlo, y la verdad es que, como digo, pues vienen muy bien. Habrá que ver qué tal se comportan con el paso del tiempo, si se oxidan mucho, si no se oxidan mucho, si luego después pues pierden propiedades o no, pero de momento, como digo, pues la pinta que tienen es muy buena. De hecho ya lo estáis viendo en pantalla y al menos espero que igual que a mí os parezca que tienen muy buena pinta. Tengo que decir, eso sí, conforme vamos a ir viendo el vídeo, que las cogidas o los agujeros son todos iguales, todo encaja a la perfección. No he visto pues aquello que tú digas, oye mira, pues esto no acaba de quedar bien del todo. Así que os voy a ir detallando también todo el tema de las referencias, al igual que en la descripción del vídeo, como siempre vais a tenerlo todo. Y estos que estáis viendo aquí son los discos delanteros, que encima vienen perforados, sí señor, vienen perforados, pero ahí he tenido yo un gran problema, y es que mi soporte de pinza, ya lo voy adelantando, pues no me va a permitir instalar estos discos, ya que yo pensaba que el soporte de pinza pues iba a ser un poquito más holgado, ya que en muchas marcas de coches o en muchos otros vehículos se puede montar un disco un poquito más grueso, pero en este caso parece ser que no, parece ser que el disco que yo tendría que haber pedido es el que no está ventilado, que es mucho más fino, y este en este caso pues es para el 2600 y no me va a servir para mi coche. Pero bueno, eso lo adelanto ya para que lo sepáis, aunque como estáis viendo pues tiene una pinta increíble y la verdad es que estaba muy emocionado de poder ponerlos, y al final pues finalmente no va a poder ser, no por diámetro sino, como digo, por espesor. Y bueno, ya acabando un poco con las piezas que tenemos también pues los tornillos y las gomitas para las pinzas flotantes delanteras, para poder cambiarlos y así poder cambiarle esos retenes que tiene y poder engrasar de nuevo, ya que esas pinzas, como sabéis, tienen prácticamente 30 años. Ahora sí, muy buenas y bienvenidos a Final Fix. Ha vuelto.
Tal y como ya os adelantaba hace un momentito, pues los discos por desgracia delanteros no entraban dentro del soporte de la pinza por espesor. Aquí me veis midiéndolo con el calibre, puesto que esto no lo pude comprobar antes de pedirlo. Simplemente pues cuando ya lo desmonté fue cuando pude comprobarlo, puesto que yo pensaba que, como decía antes, pues iban a ser compatibles, pero al final no lo fueron. Y aquí estáis viendo también cómo con un compresor del burlón de la pinza de freno estoy comprimiendo el burlón, que es esa parte cilíndrica que tiene la pinza de freno, valga la redundancia. Si no tenéis ese tipo de herramientas, pues podéis hacerlo, por ejemplo, con las pastillas antiguas y un destornillador, con mucho cuidado, eso sí, de no partir ningún retén. Y aquí ya vamos a empezar a poner las pinzas, o mejor dicho, las pastillas de freno, que como estáis viendo es bastante sencillito. Simplemente hemos quitado esos dos tornillos que habían soportando la pinza en sí, las quitamos las viejas, ponemos las nuevas y prácticamente ya lo tendríamos hecho. Quiero recalcar, eso sí, que cuando apretemos de nuevo todos los tornillos tenemos que utilizar el par que dice el fabricante, puesto que estos son pues partes sensibles como son los frenos. No queremos quedarnos sin frenos ni que se salga una pinza volando por ahí, etcétera. Así que os aconsejo encarecidamente que os compréis una llave dinamométrica, sigáis las instrucciones del fabricante, que al final es una llave que no vale tanto dinero, es una llave pues que a lo mejor te va a costar 50 o 80 euros y vas a tener para muchísimo tiempo, y creo que merece bastante la pena. Antes de poner la pinza y esos tornillos, pues vamos a cambiar ya los retenes también de la pinza flotante, que como veis los antiguos o los anteriores están prácticamente destruidos, y aparte no tenía nada de grasa, simplemente lo que había era como una pasta. Y como estáis pudiendo comprobar, el procedimiento, por decirlo así, es bastante sencillito. Simplemente pues echamos un poquito de grasita, ponemos el retén y luego echamos otro poquito más de grasita. Esto lo vamos a repetir en los 4 que tenemos, es decir, 2 por pinza. Y no creo que haga falta de explicar mucho más sobre la metodología de este tipo de procedimiento, puesto que como estáis viendo es bastante instructivo simplemente viéndolo. La verdad es que es bastante sencillito en este coche de hacer, me lo esperaba un poquito más complicado, eso sí, y al final pues ha sido bastante sencillito. Quiero decir que es la primera vez que yo hago esto, es decir, que no es que yo sea un profesional de esto, como ya sabéis, al final esto es mi hobby y yo siempre pues voy aprendiendo sobre la marcha, y la verdad es que creo que es bastante sencillo de hacer. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado, siguiendo las instrucciones una vez más del fabricante. Siento ser tan pesado, pero es que hay que hacerlo así, puesto que al final luego te ves chapuzas y cosas que se hacen, incluso a veces en talleres, y hay que tener mucho cuidado, puesto que, como decía antes, es una parte crítica como son los frenos y no queremos pues tener ningún problema con ellos, ¿no? Luego ya una vez puesta pues estas pastillas y cambiando los retenes, eso sí, limpiando bien la grasita para que no quede por ningún sitio, ya que como sabéis, si cae grasa en las pastillas nuevas o en el disco de freno, se va a ir todo al traste y va a destruir las pastillas, aparte de que no va a frenar el freno. Eso es importante, ya que mucha gente no lo tiene en cuenta y a lo mejor pues con los dedos llenos de grasa tocas el disco o tocas las pastillas o cosas así, y ahí tienes que tener bastante cuidado. En el par de apriete, en este caso, si no recuerdo mal, eran 45 Nm, pero eso da igual, puesto que, como siempre digo, revisa tu manual de taller, revisa los pares de apriete de tu coche, o aunque sea el mismo coche que este, es igual, revísalo por año, por código de vehículo, etcétera, para que quede perfecto. Aquí me estáis viendo apretar las ruedas y, como habréis podido apreciar, no las aprieto del todo, puesto que cuando baje el coche será cuando las apriete del todo. Si os parece, vamos con las ruedas de la parte derecha. Una vez que nos liamos ya con las ruedas traseras, si os habéis fijado bien, no tenemos puesto el freno de mano, ya que si no, no podríamos sacar luego el disco. Estoy quitando también los pasadores que lleva para proteger o para retener las pastillas de freno, que la verdad están bastante pegadas. Y yo también voy a aprovechar para poder abrir un poquito el burlón, aquello que os explicaba antes, con las mismas pastillas, para que si veáis el procedimiento en caso de que no tengáis pues el abre burlones o el abre pistones de freno, que es la herramienta que estaba utilizando antes. Pues si no lo tenéis, pues ya sabéis que así lo podéis hacer también perfectamente. En el caso de las partes traseras sí que vamos a poder cambiar los discos, ya que todo está en su medida correcta, así que hay que quitar el soporte de la pinza, así como la pinza, que lleva pares de apriete distintos a la parte delantera. Por eso es tan importante que reviséis todo el tema de manual o de pues todo el tema de manual de servicio, para que así tengáis los pares de apriete correctos, ya que cambian si son los delanteras, las traseras, o dependiendo del vehículo también van a cambiar siempre, así que eso es bastante importante. Si os habéis fijado, también he utilizado un calzo para aguantar el coche. Esta parte es un poquito más peligrosa que la delantera, puesto que el coche, pensad que no está cogido por nada
levantar este coche, en este caso estación trasera, así que si lo tenemos levantado de atrás, significa que las ruedas delanteras se pueden mover y el coche se puede caer, así que ojito con eso, ojito a la hora de colocar el gato y el soporte, etcétera, etcétera, ya que se te puede caer el coche. Así que yo lo que hice fue hacer primero una rueda y luego la otra, y de esa forma pues evitar un poquito también o mitigar un poquito ese riesgo. Y aquí estáis viendo que el disco no salía para nada. Esto es algo bastante normal, es algo que suele ocurrir sobre todo en coches antiguos o en coches en los que no se ha hecho mucho mantenimiento, pero no pasa nada, simplemente cogemos una machota o un mazo gordo y le damos golpes bien fuertes y secos, y siempre en el disco de freno, que vamos a cambiar evidentemente, es decir, este disco ya una vez golpeado no se puede reutilizar. Si lo hacéis, que sepáis que lo tenéis que cambiar, ya que reutilizarlo pues podríais correr el riesgo de que se acabe partiendo el disco cuando tenga, digamos, estrés de calor. Pero bueno, en este caso, como digo, pues no es el caso, ya que no lo vamos a reutilizar ni mucho menos. Y como estáis viendo, la diferencia es bastante abismal entre el antiguo y el nuevo. No se aprecia tanto en pantalla a lo mejor, pero el viejo tenía como unos surcos gigantes en los cuales te cabían prácticamente la punta del dedo. Y también estaréis viendo en pantalla que estoy limpiando con limpiadiscos o limpiafrenos todo lo que viene siendo el disco, ya que trae una capa de aceite protectora, y eso es importante retirarla tanto en los discos delanteros como traseros cada vez que hagamos este tipo de cosas. En las pastillas no, cabe recalcar eso, lo digo por si a alguien se le ocurre tirarlo en las pastillas no hay que tirarlo, ese tipo de líquido, pero sí lo que viene siendo el disco, para poder así eliminar la capa de aceite que trae en protectora, ya que si no los discos no van a frenar con las pastillas, digamos, van a resbalar y se van a acabar jodiendo el ferodo. También me veis que estoy utilizando un poquito de limpiafrenos para limpiar el buje donde se había quedado pegado el disco, y que más tarde vamos a utilizar un poquito de grasa para que no vuelva a pegarse. Y de paso aproveché y las zapatas del freno de mano, que son estos frenos o frenos antiguos o zapatas, como queréis llamarlo, que se ven detrás de donde sería el disco, son la parte de las zapatas del freno de mano, que simplemente le pasamos una lijita un poquito suave, y de esa forma lo que hacemos es quitar un poquito la cristalización si es que la tuviera. No la quitamos entera, pero por lo menos como simplemente es el freno de mano, pues así frenará mejor cuando tiremos de la palanca del freno de mano. Y como os decía, pues simplemente con un pincelito y un poquito de grasa multiuso, que tenga multigrado, que aguante el calor, evidentemente, porque estamos en los frenos y aquí podemos alcanzar altas temperaturas, pues por todo el buje le vamos dando un poquito, pero sin pasarnos, porque quiero recordar una vez más que aquí no puede haber grasa soltándose a chorros por los lados ni salpicando por ningún sitio, ya que si tocase las zapatas o llegase a las pastillas del disco de freno, nos quedaríamos sin frenos en esa rueda, y es algo que no queremos. Así que evidentemente retiramos todo el exceso de grasa con un papelito y proseguimos con el montaje. El montaje, como estáis viendo, es autoexplicativo. Utilizamos la dinamométrica para tener el par de apriete correcto, y en el caso de los pasadores pues compré unos recambios de pasadores de otra marca y la verdad es que no me solucionaron el problema, ya que los pasadores que compré eran como un poquito más cortos, aunque realmente decían que era para este modelo de vehículo, y realmente no, puesto que los comparé unos con otros y como digo pues eran prácticamente pues casi medio centímetro más cortos, y la verdad es que no quiero jugármela en algo así como es los frenos, así que reutilicé los anteriores, iré revisándolos por si se saliesen o viera que empiezan a salirse, pues para sustituirlos
tranquilos, aunque he de decir que entraron muy duros, así que dudo mucho que se muevan de ahí, pero me hubiese gustado cambiarlos, más que nada para darle pues un poquito mejor visibilidad a esa pinza de freno. Pero bueno, por desgracia, pues como digo, compré un sustituto que no era el correcto, así que bueno, en este caso pues no se puede hacer nada más. Ya estáis viendo que una vez terminado coloco la rueda, simplemente la aprieto un poquito pues con la llave para que quede más o menos apretadita, y luego ya lo que hacemos es empezar con la rueda siguiente. $1,000 a day. Contact us today or see your travel agent. Boy, have we got a vacation for you. Details will be given about what to do, when to do it, and how. Y con estos sencillos pasos habríamos terminado de hacer las 4 ruedas. Ha sido una lástima no haber podido hacer los discos delanteros, pero prácticamente son iguales que los traseros. Recuerda cuando bajes el coche de tirar del freno de mano. Recuerda también que tienes que apretar las 4 ruedas al torque adecuado en sus tornillos, como diga el fabricante. Has de utilizar la llave dinamométrica, no utilices la llave cruzada, ni te subas encima de la llave cruzada, ni cosas parecidas, ya que entonces lo que estás haciendo es apretar demasiado el tornillo o apretarlo muy poco, que a ti te parezca que está muy duro. Y es importante que esté a su torque, ya que si no puede salir volando la rueda por la carretera y no es algo que queramos. Recuerda también que tienes que bombear el freno una vez que hagas este tipo de cosas, ya que si no bombeas el freno te puedes quedar sin frenos, o puede que cuando salgas con el coche no tengas frenos hasta que no pase un buen rato, y eso es algo bastante crítico. Así que recuerda que después de esto tienes que arrancar el coche y tienes que bombear el pedal de freno varias veces hasta que veas que el coche pues frena. Entonces lo mueves un poquito hacia adelante, frenas otra vez para comprobar que frena, lo mueves hacia atrás, frenas otra vez para comprobar que frena, y cuando veas que frena bien, entonces ya el coche sí que está listo para poder ser utilizado. Dar las gracias desde aquí a Autodoc y a Ridex por colaborar con este canal. La verdad es que me alegra mucho de que cada vez más marcas quieran colaborar con nosotros. Eso significa que lo estamos haciendo bien y ojalá siga así. Espero que a vosotros también os haya gustado y ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludito y venga, hasta luego.